Vamos a escuchar este Evangelio poniéndonos de pie y cantando el aleluya. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. Y el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierde su vida por mí la encontrará. El que los reciba a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. Y el que reciba a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este triduo dedicado en honor a nuestra Madre para recordar un aniversario más de su coronación, escuchábamos en el libro del Éxodo justamente de qué manera el pueblo de Israel se fue multiplicando y era tan numeroso que esto terminaba de ser una amenaza, se constituía en una amenaza para los propios egipcios. Y por eso van a buscar de qué manera reducirlos. Y lo más fuerte del texto es justamente de arrojar a los varones al Nilo, es decir, para evitar que se sigan multiplicando. Siempre los intereses de las grandes naciones que vemos hoy y que se ven amenazadas cuando la población de los pobres va creciendo, ya no a través de esta forma de arrojar a los varones, ya sea en el océano o en el río, sino busca de otras maneras de eliminar, es decir, de tener bajo control. Por eso hay que mirar bien las leyes que exigen los países del primer mundo a los gobiernos y a los estados de los llamados tercer mundo, justamente que vaya en detrimento de la familia y sobre todo de la natalidad,
promoviendo así leyes que desintegren el núcleo familiar y al mismo tiempo leyes que amparen y justamente conviertan impune aquellos actos, sobre todo, que se cometen contra la vida desde el momento de su concepción. Porque si se siguen multiplicando, también son una amenaza para los estilos económicos de hoy. Deja en evidencia que son unos pocos los que acumulan y al mismo tiempo ponen en riesgo los bienes que ellos quieren poseer para su propio placer, su propio bienestar, y al mismo tiempo ponen en riesgo su futuro, que está basado en el placer y en el confort. Nunca hay que poner por encima de toda vida, y mucho menos de la familia, lo material. El texto del Evangelio, uno puede quedar sorprendido con las primeras palabras que escuchábamos. Jesús dice: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. Vine a traer la espada, he venido a enfrentar. Y uno puede decir: ¿acaso Jesús no es aquel que nos viene a traer la buena noticia del Padre? Y que el Padre quiere que los hombres estén reconciliados y vivan en la fraternidad y la comunión. ¿Cómo es posible que Jesús pronuncie esto? Hay que entenderla en el contexto justamente del anuncio en una población hostil y lo que será el anuncio del cristianismo en los primeros siglos. Es decir, todo aquel que abrazaba el cristianismo era entregado por miembros de su propia familia al emperador para que fuera decapitado, martirizado, tirado a la fiera porque traicionaba al emperador y a su culto. Es decir, en la medida que los hombres se comprometan a abrazar fielmente la palabra que Él vino a traer y que los apóstoles comenzarán a predicar y hombres y mujeres empezarán a recibir y abrazar este mensaje, se va a empezar a producir este enfrentamiento. Y por eso dice: el hombre tendrá como enemigo a los de su propia casa, porque no toda la familia en un comienzo abrazaba este mensaje cristiano. No todos los miembros que la componían. Y por eso se producía ese estado de violencia y ese estado de enfrentamiento. Pero sacándolo también del contexto al que se refiere Jesús, y justamente no por abrazar el mensaje de Cristo, hoy vemos que muchas familias también no viven en paz y viven enfrentados uno con otro. Qué importante pedirle al Señor que vuelva a estar en el centro de cada familia, para que justamente construir desde Él ese ámbito y ese espacio donde se pueda dialogar, donde pueda haber un espacio para el perdón y la reconciliación, y como fruto del perdón y la reconciliación y del diálogo emane la paz. Es decir, ¿quién de nosotros no desea tener un instante de paz? Pero también depende de nuestra colaboración. Somos nosotros quienes construimos hogares o espacios de paz, hogares o espacios hostiles. Por eso es importante pedir al Señor el don de su paz en nuestra propia vida
para después desde ahí poder comunicar y transmitirla. Quien no está reconciliado con su vida, con su pasado, con su historia, posiblemente no pueda buscar el camino de reconciliación con los demás y mucho menos buscará estar en paz con los demás. ¿Y cuánto necesitamos? Los niños necesitan de este ámbito de paz. ¿Por qué hay tanta violencia y tanta agresividad? Porque es la que se vive en la propia familia. Y si no es la que se vive en la propia familia, es porque la familia ha dejado su puerta abierta para que entren extraños y empiecen a influir sobre el modo de comportarse y de vivir de cada uno de los pequeños a los cuales tienen que cuidar y que criar. Después va a dar una serie de instrucciones, que el seguimiento a él significa no dejarlo en segundo plano, sino que justamente el mensaje exige poner a él en primer lugar. De lo contrario, si nosotros siempre estamos anteponiendo las cosas cotidianas y las preocupaciones en primer lugar y vamos relegando el lugar que le corresponde a él dice, no es digno de mí. Y ahí es bueno aplicar aquello que también él dice en otro pasaje del Evangelio. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si no podrá dar nada para rescatar su propia vida? Y pensemos cada uno en qué gastamos la vida. Hay veces que vivimos pendientes de las cosas materiales y estas no nos devolverán ni un instante con el Señor, mucho menos su paz y menos aún la vida eterna. Podremos acumular toda la riqueza del mundo, pero ¿acaso esta nos devolverá lo que todo hombre y toda mujer está llamado a alcanzar, que es la eternidad, la vida en su plenitud? Podremos mandar a hacer muchas misas, muchos sufragios, pero ¿acaso eso bastará? ¿Y eso nos devolverá la comunión plena a la que estamos llamados? Si relegamos en nuestra vida, en nuestro tiempo a Cristo, tampoco reclamemos justamente lo que Él nos dice. Luego habla de las obras de misericordia, justamente de atender al que es profeta, al que es justo, es decir, atender a cualquier hombre y mujer. Él dice, no quedará sin recompensa. Otro día que nos visita también la reliquia de Santa Faustina y que nos recuerda que tenemos que realizar obras de misericordia, pero no solo espirituales, sino también corporales. Y que también el Papa Francisco ahora, en la bula de convocatoria para el jubileo y el año de la misericordia, vuelve a decir, es bueno que los cristianos nos volvamos a ejercitar en la práctica de las obras de misericordia. Jesús en el Evangelio nos dice que todo lo que hagamos movidos por el amor, porque descubrimos en el otro al mismo Cristo, no quedará sin recompensa. Se puede decir que estos dos versículos tienen su correspondencia en el final del Evangelio cuando Él dice todo lo que hicieron por cada uno de estos pequeños, por el que estaba de paso, por el que estaba desnudo, por el que tenía hambre, por el que tenía sed, el que estaba solo y desamparado, a mí me lo hicieron.
pero todo lo que dejaron de hacer, lo dejaron de hacer por mí, es decir, no lo hicieron a mí mismo. Y ahí se juega nuestra comunión definitiva con Dios en la eternidad. No es que Dios al final de los tiempos va a pensar qué va a hacer con cada uno. Cada día, cada uno va construyendo su lugar definitivo. Depende dónde lo ubique a Dios en su comportamiento cotidiano. Por eso pidamos al Señor que nos conceda la gracia, por un lado, de convertir nuestras familias en esos espacios y lugares donde, a pesar de las dificultades y de los problemas, construyamos un lugar donde podamos compartir, dialogar, crear esos espacios y generar ese momento para la reconciliación y el perdón, y así poder vivir y caminar en paz. ¿Cuánto nos van a agradecer los niños, los jóvenes y los adolescentes en la medida que nos esforcemos por construir ese espacio? Pero al mismo tiempo recordemos que si cada niño, cada adolescente, cada joven no ve que el padre o la madre o los abuelos o los tíos no hacen tampoco un espacio para dedicar al Señor, para que el Señor sea centro de su vida, no le pidamos después que ellos descubran los valores humanos y mucho menos aquellos que tienen trascendencia y que nos comunican con el Dios de la vida. Porque somos nosotros y depende de nosotros que sigamos comunicando con palabras, pero también con gestos, también con actitudes. Siempre yo les recuerdo cuando traen a bautizar a un niño. Así como el niño aprende y empieza a balbucear las palabras escuchando a papá, mamá, a los tíos, al hermano, va aprendiendo, va repitiendo, va guardando en su memoria para después comunicarse con el mundo. También ver y escuchar el lenguaje de Dios le ayuda al niño para después comunicarse con lo trascendente, es decir, con Dios mismo. Pero si aquel niño que va surgiendo en la vida de los padres no escucha en sus padres el lenguaje de la oración, difícilmente después va a poder comunicarse con el Dios de la vida. Lo que aprende para el mundo también de los padres aprende para lo divino. Y por eso papá y mamá, o mamá sola o papá solo, o los abuelos son aquellos que tienen que seguir acompañando a toda vida y seguir orientándola en los valores y también en la fe. La Iglesia y las instituciones lo acompañan, lo ayudan, pero no sustituye nunca la responsabilidad y la obligación que Dios le ha otorgado a cada uno en la vocación que abrazaron de ser padres y madres.